Valor esperado de una función de un vector aleatorio. Para saber el valor esperado de un vector aleatorio, tenemos que saber qué es un vector aleatorio. Ejemplo, es un vector aleatorio. Hay vectores aleatorios continuos y discretos. ¿Ya? Por ejemplo, se lanza una moneda corriente 3 veces consecutivas y se desea analizar el comportamiento conjunto de las variables aleatorias X y Y definidas. Entonces, X número de caras obtenidas en los primeros dos lanzamientos, Y el número de caras obtenidas en los dos últimos lanzamientos. Como se observa, hay dos variables aleatorias, lo cual genera una coordenada aleatoria en R2, o sea, un vector aleatorio. Otro ejemplo, lanzar un dado. Entonces, el espacio muestral es de 1 a 6. X evaluado en H. Entonces, 0 si H es impar. 1 si H es par para la variable aleatoria X. Para la variable aleatoria Y, H. 1 si H es mayor que 5 y 0 si H es menor que 5. Entonces, la coordenada aleatoria es un vector aleatorio discreto con posibles valores. Entonces tenemos los posibles valores pueden ser 0,0, 0,1, 1,0 y 1,1. En la siguiente gráfica muestra lo que la definición, lo que se definió anteriormente. Entonces, por ejemplo, tenemos un espacio de probabilidad donde tenemos un valor de h, el cual, tiene dos variables aleatorias. Se hace un experimento que tiene un valor y tiene dos variables aleatorias. Nos genera una coordenada que es afectada por el valor de ese experimento en R2. Ya tenemos definido que es un vector aleatorio. Entonces ahora sí podemos definir qué es la esperanza. Entonces, la esperanza está definida por la siguiente ecuación. Tenemos sea la función de un vector aleatorio evaluada en R2 para R. Entonces tenemos que la esperanza de la función de un vector aleatorio es la integral evaluada en R2 de la función del vector aleatorio por la función de distribución, suponiendo que conocemos la función de distribución. Si no conocemos la función de distribución, tendríamos que calcularla. Sería integrando la función de densidad y obtendríamos, integrando la función de densidad, podríamos obtener esto. Y si sumáramos todas las probabilidades, sería igual a 1. Si sumáramos todas las probabilidades, sería igual a 1, por decir, si tomáramos toda la área. Entonces, definido la esperanza de la función de un vector aleatorio, nos quedaría que sería la función del vector aleatorio por la función de densidad, la integral de esas, con respecto a de y a de x. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, es esta función de densidad, que es igual a k por x por y. Este es mi vector aleatorio, la función de mi vector aleatorio, la función de densidad. Y que está evaluado en el intervalo entre x está entre 0 y 1 y y está entre 0 y x. O sea, 0 y 1 y 0 y x. 0 y x, está la función. Como acá sí nos varían los valores. Tenemos estos valores acá, pero estos son para el ejercicio, para el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar la constante, o sea acá integramos la función de densidad y la igualamos a 1. Encontramos nuestro valor, que sería igual a 8, haciendo toda la integral, primero con respecto a de y luego con respecto a de x. Ya tenemos esto, ahora sí podemos calcular la esperanza de una función. Entonces queremos calcular la esperanza de la función de y sobre x dada esta función de densidad, evaluadas en estos intervalos para x y para y.
en el intervalo exacto, para X y para Y. Reemplazamos la función de densidad, la función del vector aleatorio, y nos da que la esperanza o el valor esperado de esta función que suceda es de 2/3. De que suceda esta función es de 2/3 dentro de la función de densidad. Hay casos en que la esperanza del vector aleatorio es la suma de las variables aleatorias. Lo tenemos acá y tenemos aquí la demostración. Entonces tenemos una función de un vector aleatorio que es x más y. Entonces acá para h1 y para h2, evaluado para x y evaluado para y en valores, tenemos que la esperanza de esta suma de esas variables aleatorias es la integral de R2 de las variables, suponiendo que se conoce la función de distribución de la función de distribución. Entonces partiríamos la integral por cada variable para la función de distribución y obtendríamos que efectivamente las esperanzas de las variables, esta es la esperanza de la variable aleatoria de x más la esperanza de la variable aleatoria de y es igual a la esperanza de la suma de estas de las variables de este vector aleatorio. Otro caso es la función condicional de un vector aleatorio. Entonces tenemos la función condicional x dado y, puede ser también y dado x. En este caso pues x dado y, o también puede ser diferente. Entonces para poder hallar la función condicional de un vector aleatorio, dividimos la función de densidad sobre la marginal de la variable aleatoria calculamos la marginal de la variable aleatoria, que sería calculándolos de acuerdo a la función de densidad. La variable aleatoria tiene que ser mayor que 0. Entonces, recordando las propiedades de los conjuntos, la probabilidad de A dado B es igual a que la probabilidad de A intersección B dividido sobre la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A dado B. Y esto nos hace recordar un poquito que esto es muy parecido lo que estamos haciendo acá. O sea, estamos interpretándolo de esta manera. Entonces, para calcular la esperanza de una función condicional de un vector aleatorio, entonces ya tendríamos que seguir estos siguientes pasos. Entonces, calcular la marginal de y o de x, depende de la aplicación. Calcular la densidad condicional de x dado y. Entonces acá calculamos la densidad condicional. Con eso ya obtenemos aquí la esperanza de la función condicional de la función condicional del vector aleatorio de función condicional, que sería x por la función de densidad condicional. También siguiendo el mismo proceso podemos calcular la esperanza de una función de x dado que se conoce la variable aleatoria y, o sea, podemos seguir los mismos pasos conociendo esta función de x dado y. Acá tenemos un ejemplo, rápidamente vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces nos dan la siguiente función de densidad de un vector aleatorio que es 27xy en el intervalo de 0 a 3/5 para x y de 0 para y, de 0 a x tercios y 0 en cualquier otro caso. Entonces en la gráfica anterior mostramos que es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos los límites de 0 a 3/5 y de 0 a x a la 3, ¿ya? Pero como tenemos que
hallar la condicional de x dado y, entonces la que tenemos que tomar son estas son las que están variando. Entonces, de 0 a x tercios y de 0 a 3 quintos son los límites. Entonces, para esa función de densidad, calcular la marginal de la variable aleatoria y, su función de densidad condicional y su valor esperado de la variable aleatoria y dado x. O sea, de y dado x. O sea, que lo que les decía, tomar los valores de y dado x. Entonces, integramos esta función de 0 a x tercios, que es la marginal, hallamos la marginal, nos da 27/18. Luego, hallamos la función de densidad condicional del vector aleatorio, que sería la función de densidad del vector sobre la marginal, que en este caso sería y. Hallamos la esperanza de y dado x, la cual nos arroja el siguiente valor, que sería la esperanza de y dado x, sería 2/9 de x. Eso es lo que la probabilidad de que suceda de este valor esperado de y dado x. Gracias por todo.